El archivo de las tormentas. Juramentada. Capítulo 10. Distracciones. Es posible que mi herejía se remonte a esos días de mi infancia, cuando empecé a albergar tales ideas. De Juramentada. Prólogo. Kaladin saltó desde la cima de una colina, ahorrando luz tormentosa al enlazarse hacia arriba solo lo justo para darse un poco de impulso. Voló a través de la lluvia, encarado hacia otra cima de la colina. Por debajo, el valle estaba saturado de árboles de vivin que entrelazaban sus largas y finas ramas creando una muralla de floresta casi impenetrable. Aterrizó con ligereza, resbalando por la piedra mojada entre las velitas azules de los lluvia spring. Deshizo el enlace y, mientras la fuerza del suelo se reafirmaba, emprendió una marcha rápida. Había aprendido a marchar antes que usar la lanza o el escudo. Kaladin sonrió. Casi podía oír la voz de Hap ladrando órdenes desde el final de la fila, donde ayudaba a los rezagados. Hap siempre decía que cuando los hombres sabían marchar juntos, aprender a luchar era fácil. ¿Sonríes?, dijo Sil. Había adoptado la forma de una gran gota de lluvia que volaba en el aire a su lado, cayendo hacia donde no debía. Era una forma natural, pero también absolutamente incorrecta. Una imposibilidad plausible. Tienes razón, repuso Kaladin con la lluvia goteándole por la cara. Tendría que estar más solemne. Estamos persiguiendo a los portadores del vacío. Tormentas, qué raro sonaba decirlo. ¿No te estaba regañando? Contigo a veces cuesta saberlo. ¿Qué has querido decir con eso? A ver. Anteayer descubrí que mi madre sigue viva, dijo Kaladin. Así que en realidad el puesto no está vacante. Puedes dejar de intentar ocuparlo. Se enlazó hacia arriba un poco y bajó resbalando de lado por la piedra mojada de la escarpada colina. Dejó atrás rocabrotes abiertos y serpenteantes enredaderas, saciadas y gordas por la lluvia constante. Después del llanto, se solía encontrar tantas plantas muertas alrededor del pueblo como después de una alta tormenta. Pues no estoy intentando hacerte de madre, dijo Sil, aún en forma de gota de lluvia. Hablar con ella podía suponer una experiencia surrealista. Aunque quizá te regañe de vez en cuando, si te pones huraño. Kaladin dio un gruñido. Oh, poco comunicativo. Retomó la forma de una joven con jabaj, sentada en el aire con un paraguas en la mano mientras se desplazaba a su lado. Es mi solemne y crucial obligación llevar la felicidad, la luz y el gozo a tu vida cuando estás siendo un idiota deprimente. Que es casi todo el tiempo, que lo sepas. Kaladin soltó una risita, usando un poco de luz tormentosa para remontar la falda de la siguiente colina y después resbaló hasta el siguiente valle. Aquellas eran unas tierras de labranza excelentes, motivo por el que Sadeas valoraba la región de Akani. Podía ser un páramo en términos culturales, pero seguro que aquellos campos ondulantes alimentaban a medio reino con sus cosechas de lavis y brotes de taliú. Otros pueblos se dedicaban a criar enormes cantidades de cerdos para obtener cuero y carne. Los gúnfremos, unos animales parecidos a los chuls, eran menos frecuentes, pero se criaban por sus gemas corazón, que permitían crear carne mediante el moldeado de almas, por pequeñas que fuesen. Sil se convirtió en una cinta de luz y voló por delante de él formando buches. Era difícil no animarse al verla, a pesar del tiempo sombrío. Había pasado todo el apresurado recorrido desde Aleskar preocupado por llegar demasiado tarde para salvar Piedralar, incluso dando por hecho que así sería. Encontrar a sus padres vivos... En fin, había sido una bendición inesperada, de las que escaseaban muchísimo en su vida. De modo que se rindió al apremio de la luz tormentosa. Corrió, saltó. Aunque llevaba ya 2 días en persecución de los portadores del vacío, el agotamiento de Kaladin se había evaporado. No había muchas camas vacías en los pueblos destrozados por los que faltaba, pero hasta el momento había podido encontrar un techo para no mojarse y algo caliente que comer.
Había empezado en Piedralar y se había ido alejando en espiral, visitando pueblos, preguntando por los parshmenios de la zona y advirtiendo a la gente que la terrible tormenta regresaría. Aún no había encontrado ni un solo pueblo o aldea que hubiese sufrido un ataque. Kaladin llegó a la siguiente cima de colina y se detuvo. Un mojón desgastado señalaba una encrucijada. En sus años mozos nunca se había alejado tanto de Piedralar, aunque no estaba a más de unos días de distancia a pie. Sil llegó en zigzag mientras Kaladin se protegía los ojos de la lluvia. Los glifos y el mapa simplificado del mojón le indicarían la distancia al siguiente pueblo. Pero no necesitaba saberla. Lo distinguía ya como un manchurrón en la penumbra. Era un pueblo bastante grande para la zona. «Vamos», dijo y empezó a descender. Creo que sería una madre maravillosa, dijo Sil, posándose en su hombro y transformándose en una joven. ¿Y a qué viene a hablar de esto? Tú eres quien ha sacado el tema. Al comparar a Sil con su madre por regañarle. Pero, ¿puedes tener hijos? ¿Spring bebés? No tengo ni idea, declaró Sil. ¿Llamas al padre Tormenta? Bueno, padre, ¿verdad? ¿Fue tu progenitor? Puede. Eso creo. Estaría mejor dicho que ayudó a darme forma. Nos ayudó a encontrar nuestras voces. Inclinó la cabeza a un lado. Sí, creó a alguno de nosotros. ¿Me creó a mí? Entonces, a lo mejor tú podrías hacer lo mismo, dijo Kaladin. Encontrar pedacitos de viento o de honor y darles forma. Usó un enlace para saltar una acumulación de rocabrotes y enredaderas y al caer asustó a una manada de kremlinos que salieron despavoridos de un esqueleto de bisón casi limpio del todo que había cerca. Serían los restos de un depredador más grande. Dijo Sil. Sí que sería una madre excelente. Enseñaría a los pequeños Spring a volar, a costear los vientos, a atormentarte. Kaladin sonrió. Te distraerías con un escarabajo interesante, saldrías volando y te los dejarías en algún cajón. ¡Ja! ¡Bobadas! ¿Por qué iba a dejar a mis bebés en un cajón? ¡Qué aburrido! Pero en el zapato de un alto príncipe, en cambio... Cruzó volando la distancia que lo separaba del pueblo y la visión de edificios destrozados en el lado oeste le aguó los ánimos. Aunque la destrucción seguía siendo menos de lo que había temido, todos los pueblos y aldeas habían perdido a gente por el viento o el terrible relámpago. Ese pueblo, Cuerno Hueco, según el mapa, estaba en lo que en tiempos se habría considerado un asentamiento perfecto. La tierra caía en depresión y una colina que había al este cortaba el grueso de las altas tormentas. Tendría unas 25 construcciones, entre ellas 2 grandes refugios para tormentas donde podían quedarse los viajeros, pero también había otros muchos edificios exteriores. Aquella tierra pertenecía al Alto Príncipe y un ojos oscuros emprendedor de Nan suficiente podía sacarse una comisión cultivando una colina sin usar por sí mismo y quedarse parte de las cosechas. Unas pocas lámparas de esferas iluminaban la plaza, donde se habían reunido los habitantes en asamblea. A Kaladin le convenía. Se dejó caer hacia las luces y extendió el brazo a un lado. Sil obedeció la silenciosa orden tomando forma de hoja esquirlada, una espada elegante y hermosa que tenía bien visible en el centro el símbolo de los corredores del viento, del que brotaban líneas hacia la empuñadura, surcos en el metal que parecían mechones de pelo mecidos por el aire. Aunque Kaladin prefería las lanzas, una hoja esquirlada era un símbolo. Tomó tierra en el centro del pueblo, cerca de su gran aljibe central, con el que recogían agua de lluvia y filtraban el crem. Se apoyó la hoja Sil en el hombro y extendió el otro brazo preparando su discurso. Pueblo de Cuerno Hueco, soy Kaladin, de los Caballeros Radiantes. He venido... ¡Radiante señor! Un corpulento ojos claros salió como pudo de entre la multitud, vestido con una larga capa y sombrero de ala ancha.
Tenía un aspecto ridículo, pero era el llanto. La lluvia constante no favorecía precisamente vestir a la última moda. El hombre dio una energética palmada y un par de fervorosos llegó por detrás de él, portando copas llenas de esferas brillantes. A los lados de la plaza la gente siseó y susurró entre especta-spring que aleteaban en un viento invisible. Algunos hombres tenían a niños subidos en brazos para que vieran mejor. Maravilloso, dijo Caladín entre dientes. Me he convertido en un espectáculo. En su mente oyó la risita de Sil. Bueno, pues si había que dar espectáculos, se daría. Alzó la hoja Sil muy por encima de la cabeza, provocando vítores en la multitud. Habría apostado cualquier cosa que casi todos los presentes acostumbraban a maldecir el nombre de los radiantes, pero no quedaba ni rastro de aquello en el entusiasmo de la gente. Costaba creer que siglos enteros de desconfianza y vilipendio pudieran olvidarse tan deprisa, pero con el cielo partiéndose y la tierra revuelta, la gente recurría a los símbolos. Kaladin bajó su hoja. Sabía demasiado bien lo peligrosos que eran los símbolos. Amaram lo había sido para él hacía mucho tiempo. «Sabíais de mi llegada», dijo Kaladin al consistor y los fervorosos. «¿Habéis hablado con vuestros vecinos? ¿Os han contado lo que digo a la gente?» «Sí, brillante señor», respondió el Ojos Claros con un gesto ansioso para que cogiera las esferas. Cuando Kaladin lo hizo y las reemplazó por las gastadas que había intercambiado en otros pueblos, el semblante del hombre decayó visiblemente. «Esperabas que pagara 2 por 1 como hice en los primeros pueblos, ¿verdad?», pensó Kaladin, entretenido. Aún así dejó caer unas pocas esferas opacas de más. Prefería que se lo tuviera por generoso, sobre todo si ayudaba a que corriera la voz, pero no podía renunciar a la mitad de sus esferas cada vez que hacía un intercambio. «Me alegro», dijo Kaladin separando unas gemas pequeñas. «No puedo visitar todas las localidades de la zona. Necesito que enviéis mensajes a todos los pueblos cercanos, llevándoles palabras de consuelo y órdenes del rey. Os pagaré el jornal de los corredores». Miró el mar de caras anhelantes y no pudo contener el recuerdo de un día aparecido en Piedralar, cuando él y todos sus convecinos habían esperado con el ánimo de poder atisbar a su nuevo consistor. «Por supuesto, brillante señor», dijo el Ojos Claros. «¿Quieres descansar y comer algo o prefieres visitar el lugar del ataque sin demora?» «¿El ataque?», dijo Kaladin con una punzada de alarma. «Sí, brillante señor», respondió el corpulento Ojos Claros. «¿No has venido para eso? ¿Para ver dónde nos asaltaron los pashmenios huidos? Por fin. Llevadme allí de inmediato». Habían atacado un granero que había en las afueras del pueblo, encajado entre 2 colinas y con forma de cúpula. Había soportado la tormenta eterna sin que se le soltara ni una sola piedra, lo que hacía más triste que los portadores del vacío hubieran arrancado la puerta y vaciado su interior. Kaladin se arrodilló bajo la cúpula, dando vueltas a un gozne roto. El edificio olía a polvo y taliú, pero estaba demasiado húmedo. En los pueblos la gente soportaría 10 goteras en su dormitorio, pero no escatimaría recursos para mantener seco su grano. Se le hizo raro no sentir la lluvia en la cabeza, aunque seguía oyendo cómo tamborileaba afuera.
Hola. 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 ¿Me escuchan? ¿Me escucháis? Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Súper. Vale. No, que no te escucho. Vale, continuemos. Em, por aquí estaba. Kaladin se arrodilló bajo la cúpula dando vueltas a un gozne roto. El edificio olía a polvo y taliú, pero estaba demasiado húmedo. En los pueblos la gente soportaría 10 goteras en su dormitorio, pero no escatimaría recursos para mantener seco su grano. Se le hizo raro no sentir la lluvia en la cabeza, aunque seguía oyendo cómo tamborileaba afuera. ¿Me permites continuar, brillante señor? Preguntó la fervorosa. Era joven, bonita y nerviosa. A todas luces ignoraba dónde podía encajar Kaladin en los esquemas de su religión. Los caballeros radiantes habían sido fundados por los heraldos, pero también eran unos traidores, de modo que él era o bien un mitológico ser divino, o bien un cretino casi tan despreciable como un portador del vacío. Sí, por favor, dijo Kaladin. De los 5 testigos oculares, Explicó la fervorosa. 4 estimaron independientemente la cantidad de atacantes en unos 50, más o menos. En cualquier caso, podemos afirmar con seguridad que cuentan con un buen número de efectivos, dados los muchos sacos de grano que pudieron llevarse en tan poco tiempo. No parecían del todo parchmenios, eran más altos y llevaban armadura. En este boceto que he hecho, Intentó enseñarle su boceto otra vez. No era mucho mejor que los garabatos de un niño, un puñado de figuras con formas de cierta apariencia humanoide. prosigo. Dijo la joven fervorosa, sin darse cuenta de que Sil se había posado en su hombro y le inspeccionaba el rostro. Atacaron justo después de la primera puesta de luna. Habían sacado casi todo el grano a mediados de la segunda luna, y no oímos nada hasta el cambio de guardia. Sot dio la alarma y las criaturas salieron huyendo. Dejaron solo 4 sacos que hemos trasladado. Kaladin cogió una vasta porra de madera de la mesa que había junto a la fervorosa. La joven lo miró y enseguida devolvió los ojos hacia su papel sonrojándose. El granero, iluminado por lámparas de aceite, estaba tan vacío que daba pena. Ese grano habría mantenido al pueblo hasta la siguiente cosecha. Para alguien de un pueblo agrícola no había nada más inquietante que un granero vacío en la época de siembra. ¿Y los hombres a los que atacaron?, preguntó Kaladin, inspeccionando la porra que se habían dejado los portadores del vacío en su huida. Están los 2 recuperados, brillante señor, dijo la fervorosa, aunque Kem tiene un pitido en los oídos que dice que no se le pasa. 50 parchmenios en forma de guerra, que era a lo que le sonaban las descripciones, podrían haber arrasado con facilidad aquel pueblo y su puñado de guardias milicianos. Podrían haber pasado a cuchillo a todo el mundo y llevarse todo lo que quisieran, pero en vez de eso, habían hecho una incursión estudiada y precisa. Las luces rojas, dijo Kaladin, vuélvemelas a describir. La fervorosa casi dio un salto. Había estado mirando a Kaladin. Los 5 testigos mencionaron las luces, brillante señor. Había varias lucecitas rojas brillantes en la oscuridad. Sus ojos. Podría ser,
dijo la fervorosa. Si eran ojos, solo había unos pocos. He ido a preguntarle si ningún testigo dice que viera ojos brillar de por sí, y eso que Ken pudo echar un buen vistazo a un parchmenio cuando lo atacaron. Kaladin soltó la porra y se sacudió las manos. Cogió el papel con el dibujo de manos de la joven fervorosa e hizo como que lo estudiaba un momento antes de asentir con la cabeza. Lo has hecho bien. Gracias por el informe. Ella suspiró y puso una sonrisa bobalicona. Oh, exclamó Sil, que seguía en el hombro de la fervorosa. ¿cree que eres guapo? Kaladin apretó los labios. Saludó con la cabeza a la mujer y la dejó para volver bajo la lluvia hacia el centro del pueblo. Sil subió volando a su hombro. Vaya, sí que tiene que estar desesperada viviendo aquí. Porque vamos, mírate. Ese pelo llevas sin peinar desde que cruzaste el continente volando. Llevas el uniforme manchado de creme. Y en fin, esa barba... Gracias por darme confianza. Supongo que cuando solo tienes granjeros alrededor, te decae mucho el criterio. Es una fervorosa, dijo Kaladin. Tendría que casarse con otro fervoroso. No creo que estuviera pensando en casarse, Kaladin, dijo Sil, volviéndose para mirar hacia atrás. Sé que ahora estás muy ocupado pegándote con gente de blanco y tal, pero lo he investigado. La gente cierra la puerta con llave, pero por debajo queda mucho espacio para pasar. Pensé que, ya que tú no pareces con ganas de aprender nada por ti mismo, debería estudiar yo. Así que si tienes alguna pregunta... Soy muy consciente de lo que se hace. ¿Seguro?, preguntó Sil. Podríamos pedir a esa fervorosa que te lo dibujara. Yo creo que lo haría con muchas ganas. Sil. Solo quiero que seas feliz, Kaladin, dijo ella, saliendo disparada de su hombro y trazando unos círculos a su alrededor en forma de cinta de luz. La gente que está en una relación es más feliz. Eso se puede demostrar que es falso, objetó Kaladin. Puede que algunos sí, pero conozco a muchos que no son más felices. Venga ya, dijo Sil. ¿Y qué pasa con la tejedora de luz? Parece que te gusta. Las palabras se acercaron mucho a dar en la llaga. Shallan está comprometida con el hijo de Dalinar. ¿Y qué? ¿Tú eres mejor que él? De ese no me fío ni un pelo. Tú no te fías de nadie que lleve una hoja esquirlada, Sil. Dijo Kaladin con un suspiro. Esto ya hemos hablado. Haber vinculado un arma no es señal de ser mala persona. Ya, bueno. Probemos a que alguien zarandee por ahí el cadáver de tus hermanas cogido por los pies y ya veremos si lo consideras señal de ser mala persona. Esto es una distracción, igual que podría serlo esa tejedora de luz para ti. Shallan es ojos claros, dijo Kaladin. Así que fin de la conversación. Pero... Fin, repitió él, entrando en casa de los ojos claros del pueblo. Luego añadió en voz baja. Y deja de espiar a la gente cuando se pone íntima. Está muy feo. Por la forma en que hablaba Sil, seguro que esperaba estar presente cuando Kaladin... En fin, no se lo había planteado nunca, pero Sil lo acompañaba a todas partes. ¿Podría convencerla de que esperara afuera? Aún así escucharía. Eso sí, no se colaba para mirar. Padre Tormenta, su vida se estaba haciendo cada vez más rara. Intentó sin éxito expulsar de su mente la imagen de estar con una mujer mientras Sil, sentada en el cabezal, le gritaba ánimos y consejos. Radiante señor, lo llamó el consistor desde el fondo del recibidor de la pequeña casa. ¿Te encuentras bien? Un recuerdo doloroso, dijo Kaladin. ¿Tus exploradores están seguros de la dirección en que escaparon los parchmenios? El consistor miró hacia un hombre desaliñado y vestido de cuero que tenía detrás, junto a la ventana tapiada, con un arco a la espalda. Un trampero, con licencia del alto señor local para cazar bisones en sus tierras. Los estuve siguiendo media jornada, brillante señor. No se desviaron ni un metro, derechos hacia Kholinar. Lo juraría por el propio Keleq. Pues hacia allí iré yo también, dijo Kaladin.
¿Quieres que te guíe, brillante señor radiante?, preguntó el trampero. Kaladin absorbió luz tormentosa. Me temo que solo me retrasarías. Saludó con la cabeza a los hombres, salió y se enlazó hacia arriba. La gente se amontonó en el camino y vitorió desde los tejados mientras Kaladin dejaba el pueblo atrás. El olor de los caballos recordaba su juventud a Adolin. Sudor, estiércol y heno. Olores buenos, olores reales. Muchos de esos días, antes de hacerse hombre del todo, los había pasado de campaña con su padre, en escaramuzas fronterizas con Jahkebet. En aquella época a Adolin le daban miedo los caballos, aunque se habría negado en redondo a reconocerlo. Eran mucho más rápidos e inteligentes que los chuls, y ultramundanos. Eran unos animales cubiertos por completo de pelo que le daba escalofríos al tocarlo, y con enormes ojos cristalinos. Y esos no habían sido ni siquiera caballos de verdad. Por mucha raza y pedigrí que tuvieran, en campaña habían montado solo pura sangre, shin. Caros, sí, pero en consecuencia no de un valor incalculable. Al contrario que la criatura que tenía delante. Los Colin tenían sus animales en la sección más noroccidental de la torre, en el nivel inferior, cerca de donde el viento de fuera soplaba entre las montañas. Los ingenieros reales habían diseñado unas construcciones que ventilaban los pasillos interiores para llevarse el olor, pero a cambio en la zona hacía mucho frío. Los gunfremos y los cerdos atestaban varias salas y en otras se había alojado a los caballos convencionales. En algunas estaban incluso los sabuesohachas de Bashin, animales que ya nunca salían de cacería. Tales aposentos no eran dignos del caballo de la espina negra. No, al enorme semental Rishadio le habían concedido un campo para él solo. Era lo bastante grande como para servir de terreno de pasto, abierto al cielo y con una situación envidiable si no se tenía en cuenta el olor de los otros animales. Cuando Adolin salió de la torre, el monstruoso caballo negro galopó hacia él. Capaces de llevar a lomos a un portador de esquirlada sin parecer pequeños, a los caballos Rishadio solía llamárselos la tercera esquirla. Armadura, hoja y montura. El apodo no les hacía justicia. No se podía obtener un Rishadio por el mero hecho de vencer a alguien en combate. Eran ellos quienes escogían a sus jinetes. Pero supongo que antes también era así con las hojas esquirladas, pensó Adolin mientras Galante le acariciaba la mano con el hocico. Eran Spring que elegían a sus portadores. Hola, dijo Adolin, rascando el hocico del Rishadio con la mano izquierda. Te sientes un poco solo aquí fuera, ¿verdad? Lo siento mucho. Ojalá no te hubieras quedado... Se le trabaron las palabras en la garganta. Galante se le acercó más, alto e inmenso, pero de algún modo también gentil. El caballo frotó el morro contra el cuello de Adolin y luego dio un fuerte bufido. ¡Uah! Dijo Adolin girando la cabeza del caballo. Sin ese olor podría vivir. Dio unas palmaditas en el cuello de Galante y metió la mano derecha en el morral que llevaba al hombro, hasta que un intenso dolor en la muñeca volvió a recordarle que estaba herido. Usó la otra mano para sacar unos terrones de azúcar que Galante devoró con ansia. Eres peor que la tía Navani, dijo Adolin. Por eso has venido corriendo, ¿verdad? ¿Has olido las golosinas? El caballo giró la cabeza y miró a Adolin con un ojo azul acuoso de pupila rectangular. Casi parecía ofendido. A Adolin casi siempre le parecía que podía interpretar las emociones de su propio Rishadio. Había habido un vínculo entre él y Sangre Segura, más delicado e indefinible que el vínculo entre hombre y espada, pero presente de todos modos. Claro que, por otra parte,
Adolin era el que a veces hablaba con su espada, así que quizá tuviera cierta predisposición a esas cosas. Lo siento, dijo Adolin. Sé que a los dos os gusta correr juntos, y no sé si mi padre podrá bajar tanto a verte. Ya empezaba a retirarse de la batalla antes de que le cayeran encima todas esas responsabilidades nuevas, así que he pensado que me vendré yo de vez en cuando. El caballo resopló. No para montarte, claro, dijo Adolin, interpretando indignación en los movimientos del Rishadio. Solo he pensado que nos podría venir bien a los dos. El caballo hocicó el morral de Adolin hasta conseguir que le sacara otro terrón de azúcar. Adolin leyó aceptación en el gesto y dio de comer el terrón al animal antes de apoyarse en la pared y verlo galopar por el prado. Está luciéndose, pensó Adolin divertido mientras Galante pasaba cabriolando frente a él. Quizá le permitiría cepillarlo. A Adolin le gustaría hacerlo, como tantas tardes que había pasado con Sangre Segura en la tranquila penumbra de la cuadra. O por lo menos, eso hacía antes de que su vida se complicara tanto, con Shallan, los duelos y todo lo demás. Había descuidado a su caballo hasta el momento en que necesitó a Sangre Segura en batalla. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Adolin respiró hondo. Últimamente todo parecía demencial. No solo Sangre Segura, sino lo que había hecho Asadeas. Y para colmo, aquella investigación. Mirar a Galante parecía ayudar un poco. Adolin seguía allí, apoyado en la pared, cuando llegó Renarin. El Colin más joven asomó la cabeza por la puerta y miró alrededor. No se apartó cuando Galante pasó cerca al galope, pero sí miraba al semental con cautela. «Hola», dijo Adolin desde el lado. «Hola, Bashin me ha dicho que estabas aquí abajo». «He venido a ver cómo está Galante», dijo Adolin, «porque padre está muy ocupado estos días». Renarin se acercó a él. «Podrías pedir a Shallan que dibuje a Sangre Segura», sugirió Renarin. Seguro que le saldría muy bien, y así lo recuerdas. No era mala idea, en realidad. ¿Me buscabas entonces? Renarin observó a Galante, que volvía a pasar cabriolando. Está emocionado. Le gusta tener público. No encajan, ¿sabes? ¿Qué no encaja? Los Rishadios tienen los cascos de piedra, dijo Renarin, más fuertes que los de los caballos normales. Nunca hay que errarlos. ¿Y por eso no encajan? Yo diría que eso hace que encajen mejor. Adolin miró a Renarin. Te refieres a los caballos normales, ¿verdad? Renarin se sonrojó y asintió con la cabeza. Muchas veces a la gente le costaba seguirlo, pero era solo porque acostumbraba a pensar sin parar. Podía estar pensando en algo profundo y brillante y luego solo mencionar una parte de ello. Lo hacía parecer errático, pero al conocerlo un poco se comprendía que no intentaba ser hermético. Era solo que a veces sus labios no lograban seguirle el ritmo a su cerebro. Adolin, dijo con voz suave. Tengo que devolverte la hoja esquirlada que ganaste para mí. ¿Por qué? Preguntó Adolin. Me hace daño empuñarla. Desde siempre, si te soy sincero. Creí que me pasaba solo a mí, que soy raro, pero nos pasa a todos. A los radiantes, quieres decir. Renarin asintió con la cabeza. No podemos usar hojas muertas. No está bien. Bueno, supongo que podría encontrar a otra persona que la use, dijo Adolin pensando en opciones. Pero en realidad deberías elegirlo tú. La hoja te pertenece por derecho de concesión y tienes que ser tú quien escoja el sucesor. Prefiero que lo hagas tú.
Se la he entregado ya a los fervorosos para que la guarden a buen recaudo. Entonces irás desarmado, dijo Adolin. Renarin apartó la mirada. Oh no, continuó Adolin y dio un puñetazo amistoso a Renarin en el hombro. Ya tienes un reemplazo, ¿verdad? Renarin volvió a sonrojarse. ¡Serás Visón!, exclamó Adolin. ¿Has logrado crear una hoja de radiante? ¿Por qué no nos los has dicho? Acaba de pasar. Gliss no estaba seguro de poder hacerlo, pero necesitamos a más gente para activar la puerta jurada. Así que... Respiró hondo, extendió la mano a un lado e invocó una hoja esquirlada, larga y brillante. Era fina, casi sin guarnición y con pliegues ondulados en el metal, como si estuviera forjada. Preciosa, dijo Adolin. Renarin, es fantástica. Gracias. ¿Y por qué te avergüenzas? Esto... no me... Adolin lo miró inexpresivo. Renarin descartó la hoja. Es solo que... Adolin... estaba empezando a encajar en el puente 4 y como portador de esquirlada, pero ahora vuelvo a estar en la oscuridad. Padre espera que sea un radiante y pueda ayudarlo a unificar el mundo, pero ¿cómo tengo que aprender? Adolin se rascó la barbilla con la mano buena. Vaya, suponía que las cosas te iban viniendo, más o menos. ¿No es así? Algo sí que me ha venido, pero me asusta, Adolin. Levantó una mano y empezó a brillar, dejando atrás volutas de luz tormentosa, como el humo de un fuego. ¿Y si hago daño a alguien o lo echo todo a perder? No vas a hacerlo, dijo Adolin. Renarin, eso es el poder del mismísimo Todopoderoso. Renarin se quedó mirando su mano brillante, en apariencia poco convencido. Adolin levantó su propia mano, cogió la de Renarin y la sostuvo. Esto es bueno, le dijo Adolin. No vas a hacer daño a nadie. Estás aquí para salvarnos. Renarin lo miró y sonrió. Una oleada radiante recorrió el cuerpo de Adolin, que por un instante se vio a sí mismo perfeccionado. Una versión de sí mismo que, de algún modo, era completa y entera. El hombre que podía ser. Desapareció al cabo de un momento y Renarin separó la mano y murmuró una disculpa. Recordó a Adolin que había que buscar dueño a la hoja esquirlada y salió huyendo hacia la torre. Adolin lo vio entrar. Galante llegó al trote y le dio golpecitos con el hocico pidiendo más azúcar, así que Adolin metió la mano distraído en su morral y le dio de comer. Solo después de que Galante saliera trotando se dio cuenta Adolin de que había usado la mano derecha. La sostuvo en alto y, maravillado, movió los dedos. Tenía la muñeca curada del todo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo número 10. Que Renarin es uno de estos, es cura. Renarin tiene la habilidad de curar. Tremendo, cuadra mucho con lo que es él, ¿sabes? Con su personalidad, o sea, él no es un guerrero en absoluto, es un luchador. Pero curar, bien, es súper útil. Tienen un healer. Lo puede curar a la gente, Adolin. Ve, Renarin, potente. Puedo olerlo, muerte. Hombre, es verdad que el healer es el primero que muere, o el primero al que hay que matar, más bien. Cuando luchas contra un grupo, ahí tienes que apuntar a por el que cura. En los RPGs. Pero
Pero también te digo que si se puede curar con luz tormentosa, está complicado que lo maten. Oye, potente, es como, bueno, tiene habilidades como Lift, pero, pero yo creo que no es porque hay varios radiantes que pueden curar, ¿no? O sea, Lift puede curar, eh, pero se puede deslizar, ¿sabes? Su deslizamiento es como su habilidad principal. Imagino que la de Renarin es curar y las otras habilidades, bueno, iremos sabiendo de qué va. Es como el que mató Oscuridad, como el que mató, ¿cómo es que es su nombre? Bueno, el heraldo este loco, Oscuridad, vaya. Que era como una especie de zapatero, que él curaba también a la gente. Claro, sí, las órdenes comparten poderes, ajá. Sí, 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 sí. Entonces, yo imagino que va más bien por ese lado, como el de ese zapatero. Que no sabemos cuál era como sus otras habilidades, creo que no lo sabemos. Pero oye, le viene muy bien a Reinarin tener esa habilidad y no tener una habilidad de combate. O sea, corredor del viento no puede ser, definitivamente. Que de momento, técnicamente bueno, corredor del viento y el de oscuridad son habilidades que están como muy enfocadas al combate, ¿no? La de Lift se puede considerar que también está considerada para el combate, pero la forma en que nos definieron su orden no parece que vaya tanto por ahí, ¿no? La orden de ella era como todo muy, jaja, super hippie, ¿sabes? Iban por la vida como, ¿sabes? Como que no les importaba mucho las cosas. Pero bueno, en fin. Rompedor del cielo, esa es la del heraldo, sí, la de oscuridad. Así que bueno, nada gente, espero que hayan disfrutado la narración. Nos veremos en la próxima con más de Juramentada.